Hola a todas y a todos, mi nombre es César Pineda, soy profesor e investigador y como cada semana estoy acá en el canal de Jesús Escobar Tobar con mi colaboración, mi videocolumna Descifrando la Política que queremos nombrar Llegó la hora de dialogar. Dialogar entre las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, los familiares, los colectivos de buscadoras y la presidencia de la República. Déjeme explicar qué es lo que ha sucedido en tres grandes ideas digamos, concluir que es indispensable este diálogo entre la presidencia de la República y el movimiento de familiares, de buscadores, de buscadoras, con tres grandes tesis. La primera es que para comprender necesitamos situarnos en una idea. La crisis de desaparición es también una crisis forense que ha rebasado las capacidades del Estado mexicano. Estamos acostumbrados a pensar y a conocer, estamos más familiarizados con la tasa de homicidios, con la violencia y el número de muertos que hay diariamente en México. En menor medida se conoce el número de desaparecidos, que son miles, más de 100,000, pero también no se conoce que hay miles de cuerpos sin identificar en las morgues. El Estado está totalmente rebasado en este tema. Primero, déjeme presentar una primer gráfica que hizo el equipo de la ONG, de la organización no gubernamental IDEAS, una organización de derechos humanos, que usted puede ver que se llama Gráfica 1 y que podemos ver claramente las personas desaparecidas y no localizadas, el número en la gráfica en el tiempo, que a la izquierda usted puede ver cómo está el momento de la desaparición forzada por razones políticas en la época de los 70s y los 80s, donde el régimen autoritario reprimió y desapareció y asesinó a cientos de activistas de grupos armados y no armados. Luego, como en la gráfica, desaparece prácticamente el fenómeno y vuelve a aparecer o al menos a incrementarse desde la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, que llega a niveles inadmisibles. Usted puede ver ahí en negro y en rojo, separado por género, el número de muertos que sigue hasta hoy y no se ha detenido en la cuarta transformación. Este dato ya lo habíamos mencionado en nuestra anterior videocolumna, pero es necesario dimensionar y clasificar y separar porque el fenómeno de la desaparición forzada por razones políticas, sus familiares siguen organizados en búsqueda de memoria y justicia, que es un primer grupo que reivindica, por supuesto, la justicia frente al Estado, donde el principal responsable en muchas ocasiones no solo fueron los cuerpos de seguridad, sino también el ejército. Quiero mostrarle una segunda gráfica que hizo el movimiento Nuestros Desaparecidos, una tabla que usted ya puede ver en pantalla de personas fallecidas sin identificar. Como decía, una cosa es que estén desaparecidas, pero otra cosa es que en las morgues estén los cuerpos sin identificar y esto prácticamente podemos ver en la tabla que se centra en algunos estados donde la crisis es intolerable. Ha llegado a una magnitud inadmisible. Vean cómo Baja California tiene más de 9,000 personas fallecidas sin identificar, Ciudad de México y Estado de México alrededor de 6,000 cuerpos, y le siguen Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León, con miles de cuerpos que no han podido ser identificados, sea porque no son reclamados, sea porque quizá los familiares están en otros estados del país y los cuerpos de sus familiares han terminado en otra morgue, sea por incapacidad y burocracia del Estado, lo que va construyendo efectivamente el panorama de comprender por qué hay cada vez mayor hartazgo y demandas de muchos de estos familiares, donde el Estado no solo no detiene que el crimen organizado asesine personas, tampoco encuentra a los desaparecidos y tampoco logra identificar a cuerpos que ya están ahí, y esto es adicional a los cuerpos que se encuentran en fosas comunes, que ha crecido el número en el último sexenio, también porque ha habido mayores búsquedas y reconocimiento de que el fenómeno es generalizado. Cada vez se encuentran más fosas donde decenas o cientos de cuerpos de asesinados se recorren todo el país y por tanto podemos con eso más o menos dimensionar hasta dónde ha crecido. En la siguiente gráfica ustedes pueden ver ese fenómeno en la línea naranja, en esta gráfica que se llama acumulación de personas fallecidas sin identificar en los 23 estados
que desagregaron información por año, porque no todo siempre es transparente, ni siempre hay acceso a toda la información, pero vean claramente cómo el fenómeno, como ya hemos dicho, estalla en la presidencia de Felipe Calderón, pero sigue creciendo sin que nada lo detenga, sin que ninguna política detenga el número, la acumulación de personas fallecidas sin identificar, que es la otra crisis, la crisis forense, la crisis de las morgues, la que estoy mencionando. Junto con esta crisis y en las últimas semanas, ha surgido, o mejor dicho, resurgido, esta especie de explicación reaccionaria de derechas, donde que más que una opinión o una idea es un prejuicio, en la idea de que estos desaparecidos o quizá los asesinados, si la violencia que se ha ejercido contra ellos, seguramente será porque estaban vinculados a alguna actividad criminal. Esto es totalmente falso. Hay que decir que desde el inicio de la guerra de Calderón, un equipo, el equipo Bourbaki, analizó las cifras que ahora pueden ver en otro cuadro, donde se trata de identificar quiénes son las víctimas. En aquel momento, muchas menos que hoy, tenían alrededor de 8.000 asesinatos que identificaron estadísticamente, y vean cómo la identidad de las víctimas son desconocidos el 50%, no se sabe quién es, son precisamente esta gráfica de no identificados, que es la crisis forense que menciono. Sociedad civil, es decir, gente que no tiene que ver con el crimen organizado, sino simplemente ciudadanos y ciudadanas. El 19% son integrantes de las Fuerzas Armadas, esto es importante, y solo el 6% son integrantes confirmados de las organizaciones delictivas y por supuesto solo el 3% autoridades gubernamentales. Con estas cifras que quería mostrar en el periodo de Calderón, porque pareciera que esto es algo nuevo, nos aclara, podría hacerse este estudio hasta hoy, que pues hay una enorme cantidad de personas que no tienen nada que ver con el crimen organizado y que están siendo víctimas de una guerra a la que ellos no decidieron ir ni dieron su permiso para hacer. Las gráficas del equipo Bourbaki, por supuesto, cuestionan todo este planteamiento que está basado más en el prejuicio, en el desconocimiento, en la falta de empatía y en una poca valoración de los derechos humanos e incluso en su desconocimiento. El Estado debe asegurar no solo la vida, sino también debe asegurar incluso la de los criminales, que sean los cuerpos regresados a sus familiares. Esta posición, fíjense muy bien, la ha tenido muy claramente el Monero Hernández, que también pueden ver ahora uno de sus tweets en pantalla, donde ha dicho totalmente inaceptable que se descalifique a las buscadoras aduciendo que sus hijos eran sicarios. Pretenden defender a la 4T con los mismos argumentos de la derecha. Es decir, basados en este esquema, creo que hay un sector de la 4T que ha asumido de manera correcta desde mi posición, desde mi visión, que atacar y descalificar a las madres buscadoras, a los colectivos, no tiene sentido bajo el argumento de que sus hijos eran sicarios, que ellos se lo buscaron, en algo malo andaban. Esta es una posición inaceptable desde la izquierda, desde la defensa de los derechos humanos, desde una posición ética. Lo mismo ha dicho Pedro Miguel, uno de los intelectuales defensores de la 4T. Dice, sean narcos, multihomicidas, inocentes o santos canonizados, a los desaparecidos hay que buscarlos, esclarecer su desaparición y hacer justicia hasta el límite de lo humanamente posible. Arguir que se los buscaron o que en algo andarían metidos es pensar como Felipe Calderón. Pero es la propia Sheinbaum quien ha cerrado, yo diría, el tema diciendo atender el problema, lo ha dicho la presidenta en su respuesta después de la jornada nacional de luto por Teuchitlán, dijo ella en su discurso, atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional. Ella dice, siempre estaré del lado de las víctimas y la justicia requiere nuestra máxima atención. Necesitamos de sensibilidad y empatía. Escuchamos a las víctimas. Y algo muy importante, ella dice, nunca vamos a confrontar a una madre
cuyo hijo desapareció. Esto debería cerrar cualquier posición, al menos entre el progresismo y la izquierda, cualquier posición reaccionaria de acusar a las madres buscadoras, de confrontarlas. Es la propia presidenta quien dice: yo nunca las confrontaré, y un sector de la 4T debería dejar a un lado esos ataques y esa descalificación. Es una posición inaceptable que solo ha promovido desde hace mucho tiempo las derechas. Hasta ahí este primer tema debería dejar claro que si la presidencia de la República reconoce el tema y reconoce que es una máxima prioridad nacional y que todos deberíamos afrontar este tema, hay un segundo elemento que lo impide, y esto es que es la segunda idea de que quisiera decir, que es que la derecha obstaculiza la defensa de las víctimas, se ha convertido en un estorbo para que se escuche la legítima voz de los familiares. ¿Por qué sucede esto? Porque provocan una enorme confusión en la opinión pública basada en dos mitos que no solo reproduce la derecha, sino también un sector del progresismo o de un sector minoritario, como hemos visto tanto de la propia presidenta como algunos intelectuales o personajes públicos admiten y reconocen, y por supuesto reconocen el derecho de los familiares de las víctimas a recuperar a sus seres queridos y recuperar incluso en los casos lamentables donde hayan fallecido sus cuerpos de manera digna. Los mitos que se han creado, más de ideológicos y de discusión en las redes sociales por varios personajes de derechas, pero insisto, también algunas cuentas ligadas lamentablemente a la Cuarta Transformación, la primera idea es que no ha habido movilización frente a la 4T. Esto es una mentira, esto es un argumento, un ardid de la derecha, porque ha habido una enorme movilización, ahorita lo desarrollaré muy brevemente, frente a los gobiernos de la Cuarta Transformación de los familiares de víctimas. Pero al revés, curiosamente, desde el otro lado, el planteamiento totalmente falaz de que no había movilización por los desaparecidos antes de la 4T y que ahora entonces esta movilización responde a una conspiración o internacional o de las derechas frente a la Cuarta Transformación. Nada más falso. Déjenme presentarle esta cronología para demostrarlo, que esta la elaboré yo, que tiene que ver con una simplificación de lo que ha implicado el movimiento de víctimas desde hace 25 años. Esto es muy importante. El movimiento de víctimas no se creó frente a la Cuarta Transformación, ni siquiera surgió en Ayotzinapa, sino mucho antes. Ustedes pueden ver en esta cronología cómo se formaron a partir de 2001 ya algunos colectivos de buscadoras. Puse como ejemplo a Nuestras Hijas de Regreso a Casa por el emblemático caso de Ciudad Juárez y los feminicidios. La desaparición de mujeres y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez parecía en ese momento un problema localizado, y se formó este colectivo muy famoso, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que empieza, vean que estamos hablando incluso 5 años antes de que Calderón declare la guerra contra el narcotráfico, pero el trabajo de María Teresa Villarreal nos permite ver cómo se van multiplicando en los siguientes años la formación de colectivos de buscadoras. Menciona algunos, por ejemplo, en ese mismo año, 2001, la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada de Personas y la Impunidad. En el año 2002, como ya había dicho, Justicia para Nuestras Hijas. En el año 2007, Comité de Familias y Amigas de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero. En 2008, Voces Unidas por la Vida. En fin, colectivos de Tijuana, de Ciudad Juárez, de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, de Saltillo, de Monterrey, de Jalapa, empiezan a organizarse. Por tanto, incluso podemos ver que no tiene que ver solo con la crisis de Calderón, sino con el enorme fenómeno de la violencia por el crimen organizado, que antes de Calderón ya era muy grave, ya había muchas desapariciones, ya había mucha violencia y asesinatos, pero no fueron escuchados. Ustedes en la gráfica de nueva cuenta pueden ver la primera oleada, por decir así, entre el año 2001 y hasta 2011. Sin embargo, si continuamos con esta pequeña cronología, en 2006 es Calderón quien declara la guerra contra el narcotráfico y se empiezan a multiplicar, como ya hemos visto anteriormente, tanto los homicidios como las desapariciones. En 2010 aparece la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización. No es un movimiento muy grande. En su momento, en 2010, aglutina movilizaciones de 5,000, 7,000, pero
estudiantes en Ciudad de México. Esto es importante porque en Ciudad de México generalmente la prensa recupera mucho más que en los estados o se queda en la prensa local. A veces el número de protestas que muchos de estos colectivos y colectivas hacen y por tanto que se movilizaran muchos estudiantes en apoyo precisamente a colectivos de Ciudad Juárez es un primer llamado, una primera voz a que las movilizaciones se vuelvan masivas y no pequeñas movilizaciones donde los esfuerzos a veces heroicos de los colectivos de buscadoras o de colectivos de apoyo y de derechos humanos realizan constantemente en los estados. Ese es un antecedente importante a el fenómeno que sí cambia por completo al movimiento cuando es asesinado el hijo de Javier Sicilia y se crea, frente al llamado que él hace a la movilización, el movimiento, o surge, mejor dicho, el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Este movimiento desnudó al gobierno de Felipe Calderón porque destapó la crisis de violencia. Hasta ese momento había mucho miedo y solo estos pequeños colectivos iban denunciando, pero siempre con el miedo de que las autoridades estuvieran coludidas, con el miedo de que frente a su denuncia los narcotraficantes o el crimen organizado los fuera a buscar, como sucede hasta hoy. Muchos de ellos, de los propios padres y madres buscadoras, han sido asesinados por buscar a sus hijos y el movimiento que fue gigantesco, hay que recordar la movilización en 2011 que llegó al Zócalo, convocada por el propio Javier Sicilia, de casi 100,000 personas y luego especialmente las caravanas que fueron a otros lugares del país, la caravana por la dignidad, donde la gente se atrevió, gracias a la masividad de este movimiento y de las caravanas, a denunciar. Ahí se destapa la crisis de la desaparición que no era visible, que solo cierto periodismo de investigación había estado señalando, pero que no había provocado grandes movilizaciones, y se desnuda al gobierno, un gobierno que se le había salido de control por completo. Y lo más importante es que el movimiento reunió a las víctimas, las hizo conocerse porque estaban desarticuladas y desorganizadas entre sí, salvo estos pequeños colectivos que he dicho. Sin embargo, hay que considerar que el movimiento por la paz también reúne a víctimas muy diversas de todo el país, de muy distintas clases sociales. A veces hay madres pues de buscadoras que son de la clase alta, otras son muy pobres, otros son pueblos indígenas, otros son de clases populares de ciudades muy violentas, en fin, y organizarse entre sí tiene muchos problemas, por lo cual el movimiento por la paz no pudo, también frente a otras contradicciones, no pudo crear una instancia permanente de coordinación, pero ayudó a que se empezaran a crear coordinaciones estatales de muchos de los movimientos. Luego vendría, como podemos seguir viendo en nuestra pequeña cronología, el movimiento por los 43. Hasta aquí, como hemos visto, el problema saltó a ser masivo, pero no pudo mantenerse por mucho tiempo la movilización debido a estas y otras contradicciones que no tengo tiempo de profundizar. Sin embargo, en Ayotzinapa hay un argumento también de las derechas en el sentido de que pareciera una conspiración contra Enrique Peña Nieto, claro, desconociendo todo el enojo que había frente a un gobierno que estaba empezando a caer, su popularidad y su forma de gobernar autoritaria, por supuesto, había llevado a que muchos sectores estuvieran descontentos, pero hay algunas diferencias en las que el sentido común no parece explicar por qué en Ayotzinapa se dio una movilización nacional e internacional tan importante. La derecha, por ejemplo, Chumel Torres, equipara, por ejemplo, Ayotzinapa y dice ahí hubo movilización porque gobernaba Peña Nieto, ahora no hay movilización porque gobierna la Cuarta Transformación. Esto es totalmente falso. Hay que borrar esta explicación que no es más que un ataque político y sobre todo que deslegitima a la enorme y legítima movilización por Ayotzinapa. Primero hay una diferencia sustantiva en Ayotzinapa y es que a diferencia de la mayoría de las desapariciones, que no se sabe, el famoso levantón, es que desconocidos se los llevan, generalmente el crimen organizado o supuestamente el crimen organizado, se los lleva en medio de la noche o en una carretera y no se sabe a dónde se los han llevado. Pero lo más importante es que no se sabe quién se los ha llevado. El levantón es anónimo, por decirlo así. Pero en Ayotzinapa había una certeza. Los sobrevivientes de Ayotzinapa sabían que a los 43 se los había llevado la policía, que es parte del Estado. Esto es una diferencia sustantiva. Por supuesto, las protestas empiezan a crecer porque estamos seguros y seguras de que el Estado se los llevó.
Primera diferencia sustantiva. Segunda diferencia, que tiene que ver con que Ayotzinapa, el normalismo, había sido ya atacado por el gobernador Ángel Aguirre, provocando 2 muertos en una de las movilizaciones. Es decir, teníamos antecedentes, y no solo Ayotzinapa, sino el resto de las escuelas de los normalistas habían sido atacadas por todos los gobiernos de la alternancia. Tenemos un segundo elemento que hace una diferencia sustantiva porque en los primeros días y semanas se asumió que era el gobierno quien estaba reprimiendo a Ayotzinapa, una diferencia sustantiva de represión política o una interpretación de represión política frente a otras desapariciones que tienen que ver más con el crimen organizado. Sin embargo, lo más importante también es que desde el principio los padres de los 43 pudieron denunciar la inacción, ahora sabemos colusión, del ejército. De todos estos elementos salió la consigna en las asambleas del movimiento de Ayotzinapa, fue el Estado, porque está claro que estaban involucrados las policías, estaba involucrado desde el primer momento el presidente municipal, estaba involucrado por acción o por omisión, hoy sabemos que claramente involucrado en el narcoestado por uno de los batallones del ejército y por tanto la denuncia tenía que ir en contra de un gobierno que o estaba ocultando o era cómplice. Hoy sabemos que el gobierno de Peña Nieto sí era cómplice o estaba tratando de ocultar la participación del ejército. Un elemento adicional más de diferencia de Ayotzinapa es que los desaparecidos que no tienen organización. Por supuesto, hay por ejemplo, una narrativa de cómo un padre con su hijo viaja sobre Iguala, sobre las carreteras de Iguala, mensajean a su familia y de repente ya no contestan. Por supuesto, las familias que no están acostumbradas a protestar, que no están acostumbradas a organizarse, que no tienen una cultura política para responder y reaccionar, ni protocolos de seguridad, no saben qué hacer. El normalismo sí, y que el normalismo estuviera organizado y reaccionando en unas cuantas horas para denunciar la desaparición, hizo que se propagara por las propias redes y de vínculos organizativos de los normalistas la denuncia de la desaparición. Como podemos ver, todos los elementos son distintos y nos permite ver cómo la voz de los normalistas pudo llegar a nivel nacional muy rápidamente en un evento donde es claro que frente a hijos de campesinos pobres y estudiantes, el fenómeno de reacción de la sociedad civil mexicana, además vinculándolo con la represión que había sufrido el normalismo y vinculando con la memoria histórica de jóvenes estudiantes reprimidos por el Estado mexicano, vinculados por supuesto a la memoria de Tlatelolco, provocó una reacción en cadena. Por eso podemos explicar como un fenómeno aparte la movilización por Ayotzinapa y de ninguna manera aceptar las explicaciones reaccionarias de los Chumeles, los Maglufs, como Ayotzinapa como un momento conspirativo contra el gobierno de Peña Nieto. Déjame decirle además que para terminar esta segunda sección es indispensable revisar el otro elemento. No ha habido movilización frente a la 4T porque está gobernando la izquierda. Esto comprueba entonces que Ayotzinapa fue una confabulación. Nada más falso, no tiene nada que ver con la realidad. Durante el sexenio de López Obrador tenemos cifras por un proyecto de investigación que tenemos coordinado en colectivo con Máximo Modonesi y otros académicos. Hemos analizado la movilización durante estos 6 años del pasado gobierno de López Obrador. Hubo 165 movilizaciones por Ayotzinapa, hubo 58 movilizaciones contra feminicidios, en protesta por feminicidios, hubo 253 movilizaciones de los familiares de los desaparecidos. Esto nos da un total de 476 movilizaciones durante el sexenio, es decir, mientras Chumel y sus hordas de derechas dicen que no hubo movilización porque son coludidos o habían conspirado contra Peña Nieto y ahora no protestaban frente a López Obrador, estas cifras desmienten por completo esta visión. Por último, y con eso déjeme terminar, primero hay que decir que el movimiento de víctimas y familiares tiene demandas totalmente legítimas. ¿Y cómo lo podemos saber? Primero, déjeme decirle, nuestra cronología, terminábamos con 2 movimientos, el movimiento de nuestros desaparecidos y la Jornada Nacional de Lucha o de Luto, perdón, sobre Teuchitlán. Estos son los 2 grandes momentos. El movimiento por nuestros desaparecidos ha marchado cada 10 de mayo, las madres buscadoras encabezando, han sido miles quienes han marchado del Ángel al Zócalo para visibilizar el problema de la desaparición.
esta enorme coordinación que ubica a más de 90 colectivos de 25 estados de la República, ha hablado esta semana también frente a la reacción de la presidenta y de mostrar nuevas medidas, algunas en debate, pero lo importante es que esta coordinación tiene una posición política. Ha surgido también un pronunciamiento de quienes empujaron y coordinaron esta jornada de luto nacional. Que firman colectivamente, aunque son varios colectivos o personas o buscadoras o activistas, como Huellas de la Memoria. Ellos tienen este balance. Déjenme leerle un fragmento de este balance. Teuchitlán no es un evento aislado. La desaparición forzada de personas es un horror que se remonta a la guerra sucia, que continuó el largo periodo neoliberal y se agudizó en el momento en que Felipe Calderón declaraba la guerra contra las drogas. Desde luego, le están diciendo a la presidenta que no comenzó en su administración ni en la de su antecesor, pero tampoco, y esto es importante, tampoco se contuvo. Entonces, tampoco se contiene ahora. Es decir, por un lado, Huellas de la Memoria tiene muy claro que el fenómeno viene desde la guerra de Felipe Calderón, pero que los gobiernos de la Cuarta Transformación no lo han podido detener. Este balance me parece totalmente correcto. No nos mueve, dicen ellos y ellas, un proyecto político ni favorable ni contrario al suyo. Quienes padecemos esta angustia y vivimos pendientes de la esperanza de encontrar a nuestros desaparecidos, nos es muy difícil pensar en otra cosa que no sea encontrar nuestros familiares. Aquí se deslindan por completo de cualquier proyecto político partidario que esté detrás, por supuesto, de sus demandas. Sin embargo, el movimiento por nuestros desaparecidos se ha pronunciado también recientemente esta semana, reconoce, porque la presidenta dio algunas medidas después de la jornada de luto nacional por Teuchitlán. Esto habla muy bien de Claudia Sheinbaum en el sentido de saber tener la empatía política frente a una movilización en más de 23 ciudades, de responder a las demandas y proponer una serie de medidas. Sin embargo, el movimiento por nuestros desaparecidos reconoce esta apertura, es decir, lo considera positivo, pero considera también necesario reiterar la inclusión de la participación de las familias en el proceso del diseño de la búsqueda y en otras medidas. Tienen incluso una agenda de posible diálogo con Sheinbaum. Hablan de búsqueda y seguridad, todo el problema de identificación de los datos y de sistemas de información, bienestar y prevención. Es decir, le están proponiendo claramente a Sheinbaum, que la habían buscado antes, cuando fue candidata, para dialogar. Y ellos concluyen muy claramente, sin ser confrontativos con la presidenta, pero también siendo muy claros, que las medidas que ha propuesto la presidenta no son suficientes y que es comprensible los cuestionamientos planteados a dichas propuestas. Concluyo con esto. Me parece que esta maduración y movilización nacional, la jornada de luto nacional por Teuchitlán, ha visibilizado de nueva cuenta el problema de la desaparición, también la crisis forense, abre un campo de oportunidad para reconstruir la relación con las víctimas desde la Cuarta Transformación y creo que se abre un campo de oportunidad para que las víctimas hagan escuchar su voz. Creo que dimensionando con nuestro primer elemento lo que ha sucedido en esta crisis forense y de desapariciones, evaluando la legitimidad y la larga trayectoria de los movimientos de las víctimas, tienen que ver con los procesos de derecha o de los procesos progresistas, sino con la búsqueda de sus familiares y que más o menos hemos revisado de manera muy rápida en nuestra cronología, demuestra también la potencia de la movilización desde abajo para visibilizar y hacer responder a la presidencia. Creo que es un campo de oportunidad, creo que es un momento para replantear la estrategia de seguridad, para visibilizar la crisis forense y, por supuesto, para separar a las derechas de las víctimas y abrir un proceso de diálogo. Ha llegado el momento de dialogar. Es urgente que las víctimas puedan tener interlocución directa con la presidencia de la República y veremos de nueva cuenta si la presidencia logra responder a esta demanda, a este clamor de las víctimas. Sin las familias nunca más, sin las familias no, y creo que es momento ya de dialogar. Síganme, por supuesto, como cada semana en Twitter, @César Pinedar, también en Blue Sky, y nos vemos la próxima semana aquí en el canal de Jesús Escobar.